Es un gusto compartir con ustedes este tiempo y eh, si hay algo que tenemos que, que aprender en estos tiempos es el evangelismo y el discipulado. Evangelismo y discipulado son un solo mandamiento, no son dos mandamientos, es un solo mandamiento. Y hacer discípulos. Entonces, sé que vamos a ver todos los miércoles, yo les voy a pedir algo, que por favor haya un compromiso y que hagan preguntas, porque vamos a aprender todo. Si hay alguna respuesta que no tenga, la buscamos para la siguiente clase. No sé, vamos a ver si son 40 minutos, va a depender de ustedes, yo no tengo ningún problema. Ahora, es la materia que damos en el Instituto Bíblico. Este año tuvimos casi online 300 alumnos que vieron la materia, entonces vamos a tratar de aprovechar y es un gusto estar con ustedes. A mí es algo que me apasiona, el evangelismo. Si pueden compartir con más hermanos, amén. Y me gustaría que preguntaran. Cualquier duda que haya, me preguntan. Me colocan alguna seña y me lo avisan. Vamos a orar, ¿sí? Gracias, bendito Padre, por este tiempo con mis hermanos. Y por favor, bendito Señor, háblanos a través de tu palabra. Háblanos. Háblanos y que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos recuerde en el tiempo que vivimos la necesidad de compartir este mensaje glorioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si voy muy rápido, me avisan. Esto es la clase que damos en el instituto, por eso el escudito y todo, de palabra de vida, pero no. Bueno, ¿qué es evangelismo? Nosotros tenemos una definición de evangelismo que la conocemos siempre. Evangelio es buenas nuevas, ¿cierto? Es algo que hemos escuchado todo. Casi todos sabemos que es nuevas. ¿Por qué? Es buenas nuevas porque el cristiano verdadero se compromete en que el evangelio es la mejor noticia que todas las personas tienen que escuchar, que es la mejor noticia en todo tiempo y para la eternidad. Si alguien tiene una noticia así, queremos decírsela a todos, desde el trabajo, desde casa y desde el estudio. Ahora, al considerar esta noticia que tiene una implicación eterna al que la recibe, es de urgencia total que la tendríamos que compartir. Pero ¿qué pasa? Los cristianos nuevos son los que a veces vemos con ese corazón. A veces los vemos con esa necesidad, pero con el paso del tiempo, esas buenas nuevas parecería que se convirtieran en viejas noticias. ¿Por qué? Puede ser por el rechazo, puede ser por la oposición, puede ser por las distracciones del mundo, y esas buenas noticias parecería que fueran viejas noticias. Pero el Evangelio es buenas nuevas. Pero también es poder de Dios para salvación. A ver, un hermano que lea por favor Romanos 1, 16 y 17. Puede habilitar el micrófono, lo lee y lo vuelve a silenciar. Alguien que lo lea. ¿Ahí me escuchan? Sí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio no es un sistema filosófico. El Evangelio no es un sistema filosófico, no es un sistema religioso. Es la manifestación del poder de Dios. Es un mensaje que proviene de la misma persona de Dios. Es el mensaje que proviene del Creador, de aquel que habló en Génesis capítulo 1,
Es el mismo mensaje con ese poder de Dios. Para el apóstol Pablo no era vergüenza, pero para los romanos sí era vergüenza. Para los romanos era un mensaje de vergüenza porque proclamaba a un Dios crucificado, odiado por los judíos. Por eso era vergonzoso para ellos, no lo entendían, pero para Pablo no era así. Para Pablo era ese mensaje glorioso del Evangelio. Ahora, los griegos buscaban sabiduría, pero Pablo decía que predicábamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero, pero para los gentiles locura. El que predica el Evangelio es una persona que muchas veces lo desprecian. Ahora, si ustedes ven ahí en Romanos capítulo 1, mi hermano habló de una palabrita, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esa palabrita poder tiene dos traducciones. Una es la palabra dinamita y la otra la palabra dínamo. La palabra dinamita es un poder momentáneo, es una explosión. Por eso me gusta la palabra dínamo, porque el dínamo es algo que produce energía continuamente. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es energía continuamente, es el poder de Dios para salvación que es continuo, completo y constante. Ahora, ¿cuál es el propósito de ese evangelio? Dice, para salvación. ¿Salvación de qué? Es el que libera al hombre del pecado, de las consecuencias y del poder del pecado. Eso es el evangelio, salvación. El evangelio también es el que justifica. ¿Justifica qué? En el pasado de la responsabilidad del creyente del pecado, pero también es el que santifica. En el presente nos libera del poder del pecado para poder vivir una vida como Dios quiere, pero también es un mensaje de glorificación, porque en el futuro nos libera de la presencia del pecado cuando estemos en una unión perfecta con Cristo. Dos cosas. El Evangelio es buenas nuevas, que nosotros la convertimos en viejas noticias, por lo que habíamos visto. Y es poder de Dios para salvación. Hermanos, el Evangelio es un mensaje del cielo. Desde Génesis capítulo 3 nos muestra esa necesidad. Ahora, argumentos para no anunciar el Evangelio. ¿Por qué no predicamos el Evangelio a veces? Algunos piensan que debemos ser de la misma posición social o capacidad intelectual para predicar el Evangelio. Otros piensan que los problemas de la humanidad quizás pueden tener una solución con un cambio social. Otros no me siento con ánimo para hacerlo. Otros tengo vergüenza o no tengo el don. Debe ser de la misma posición social o capacidad intelectual. Eso es falso, es falso. Vemos en los evangelios que Dios preparó 12 hombres comunes y corrientes, de los cuales uno se alejó, pero 11 hombres comunes y corrientes de diferente clase social, de diferente capacidad intelectual, algunos no eran muy conocedores, no eran culturalmente con mucho conocimiento, pero fueron hombres que transformaron el mundo entero. Los problemas de la sociedad, de la humanidad, se pueden producir con un cambio social. No cambia el corazón ninguna política ni ninguna ayuda social que el hombre pueda realizar, porque el problema del corazón es muy grande y se llama pecado. Y el pecado no lo puede solucionar ningún político. Por más buena persona que sea,
¿Por qué no predico el evangelio? Porque no me siento con ánimo para hacerlo. A veces uno no se siente con ánimo, pero el apóstol Pablo nos dice que no es porque sea con ánimo, cuando tengamos ánimo, sino tiene que ser en todo momento. Tengo vergüenza. Yo también tengo vergüenza. Pero el evangelio es poder de Dios y el Espíritu Santo nos da ese poder. No tengo el don. Les quiero decir algo, yo tampoco tengo el don de evangelista. Sí conozco personas que tienen el don, que es esa capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da para que aquellas personas tengan esa facilidad. Pero la Escritura nos manda a obedecer a Dios, tenga el don o no lo tenga. Vamos a hacer un paréntesis. Me gusta siempre dar la clase cuando preguntan. Ahora, hermanos, hay gente que a veces dice, yo no tengo el don, yo tengo vergüenza, no me siento con ánimo, no tengo la capacidad intelectual, no tengo la misma posición social. Y eso son argumentos y pueden haber muchos más. Vivimos en un tiempo donde se ha predicado muchas veces un evangelio falso. ¿Han escuchado del evangelio de la prosperidad? Eso es un evangelio falso. Ustedes siguen a Cristo, aceptan a Cristo como su Salvador y todo les va a ir bien. La vida cristiana va a ser color de rosa. Ustedes lo único que tienen es que ofrendar que Dios les va a dar más. En la Escritura nunca se me enseña eso. Por el contrario, en la Escritura se me presenta que uno acepta a Cristo y en el mundo va a haber aflicción, en el mundo va a haber pruebas. Y a veces es un engaño que utilizan contra gente que de pronto tienen un corazón y son engañados de una manera falsa. Preguntas. Vamos, yo los quiero escuchar. Qué bonito, no pregunta nadie. ¿Me están escuchando bien? Sí, sí. Bueno, ¿por qué tenemos que predicar el Evangelio? Primero, porque la incredulidad es real. Mi hermano que tiene, voz de locutor, ayúdeme, por favor. Primera de Corintios 6:6 y Romanos 3:3. ¿Está mi hermano? No, no, no está por ahí. Estoy buscando, estoy buscando. Ah, bueno, bueno. Primera Corintios 6, ¿cuánto? 6:6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Vieron ustedes? A veces escuchamos palabras usadas para referirse al hombre sin Cristo como una persona con poca moral, a veces dicen es un pagano, y no son palabras que están en la escritura. No son palabras que están en la escritura. La palabra pagano fue una palabra usada por los romanos en ese primer siglo para describir a un soldado que era incompetente. Tomó un sentido religioso en el siglo segundo para referirse a alguien que no era fiel soldado de Cristo. Y usamos esas palabras, pero la palabra de Dios nos muestra que el hombre sin Cristo es un incrédulo. La incredulidad es real. ¿Por qué se va una persona al infierno? Porque fue un incrédulo. Ese es el peor pecado, la incredulidad. ¿No ves los grandes pecados que a veces escuchamos, por decirle grandes?
El pecado que condena a una persona al infierno es la incredulidad, que no creyó en Jesucristo, que no creyó en su condición. ¿Se va entendiendo? Ese es el pecado que condena, el no creer. Bueno, por eso tenemos que tener compasión. Otra razón, el infierno es real. El infierno es real. Apocalipsis 20, 11, 15. Lo voy a leer yo. Apocalipsis capítulo 20. Dice la escritura. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en el libro de Lucas capítulo 16 está ese mensaje que hemos escuchado tantas veces del rico y el Lázaro. Dice que aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos y estando en tormento vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes. Versículo 26. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni los de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que lo envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan a este lugar de tormento. El infierno es real. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, es un juicio que en la escatología se conoce como el juicio del gran trono blanco, donde van aquellas personas que rechazaron a Dios de todos los tiempos, el cual, como dice la escritura y lo leíamos, va a ser arrojado Satanás, sus ángeles, el anticristo, el falso profeta y todos aquellos que no creyeron en Dios. El infierno es real. Yo pienso en Lázaro que moje con una gotita de agua pedía. Una gota de agua. Hermanos queridos, tenemos que entender que es un lugar real. El diablo no es aquel que nos pintan como una caricatura. Se dieron cuenta que en Apocalipsis 20, 11, 15 es un trono blanco. ¿Por qué blanco? Por la santidad de un Dios que juzga el pecado. El pecado merece ser juzgado y es un lugar donde Dios va a demostrar su santidad y donde va a ser juzgado el pecado, que es lo que rechazó, por lo cual el hombre rechazó a Dios. Satanás es real, es padre de mentira, el mundo está bajo su poder, sabe que le queda poco tiempo, sabe que le queda poco tiempo. Dice la escritura que es león rugiente que anda buscando a quien devorar. El rechazo a Dios llevará como resultado final el infierno por su incredulidad. En el Nuevo Testamento, el Señor habló más del infierno que del cielo. Primera de Tesalonicenses 5:3 dice que los incrédulos enfrentarán
destrucción repentina, destrucción repentina. El infierno es terrible, no solo por el castigo que se ajusta al pecado, sino porque se ajusta a la grandeza de contra quien pecaron. No es solo lo que hicieron, sino contra quién lo hicieron. Los incrédulos caminan día a día hacia este lugar. Debemos mostrarle compasión. El infierno es real, hermanos. No es algo que a veces nos pintan como si fuera algo que no es así. Es algo que es real. Por favor, yo quisiera que preguntaran. Quisiera que aprendiéramos todos. Voy a ver cómo hago ahora para a ver, salgo de pantalla. Ahí creo que es acá. Ahí está. Pregunten, por favor. No te quedes con las dudas. Así sea una pregunta que me digas. No, no hay problema. Vamos, los escucho. Está medio complicado, ¿no? No, no quieren preguntar. Ánimo, anímense a preguntar. Vamos, No sé, a ver, se me ocurre, dale. es como esto del infierno, ¿no? La Biblia Sí, describe como en Apocalipsis una muerte sí, segunda. sí, Uno desde lo cotidiano suele pensar en el tiempo como algo lineal o en los términos tradicionales de la física o lo que fuera, pero ajá, consideraría que hay un periodo en que uno muere a su cuerpo físico y un tiempo que transcurre hasta que uno es juzgado, ¿no? Y supongamos que va al infierno. Y en ese intermedio, ¿dónde estaría uno? Porque según el Nuevo Testamento, con este pasaje del rico, es como que él hubiese ido sí, automáticamente al infierno. ¿Hay un sí. espacio entre que uno Bueno, muere y el juicio de Apocalipsis? bueno. Vieron que se puede, me encanta. Ah, ahí se animaron, se van a animar todos a preguntar. Bueno, los creyentes, ¿a dónde vamos? ¿Con Jesús? No sé, ¿al cielo? ¿Por qué? porque creemos, por fe. Pero cuando te morís, ¿directamente vas al cielo? No sé, Jesús, por ejemplo, le dijo al que estaba crucificado al lado, que creyó en él, que esa tarde... Hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. ¿Por qué utilizó en el rico y Lázaro Hades? Porque Cristo no había muerto, no había resucitado y no había estado en la presencia de Dios. Entonces, en ese momento, el Hades era un lugar que se dividía, donde iban los que estaban, que habían creído por fe, porque la salvación en todos los tiempos ha sido por fe. Todos los sacrificios desde el Antiguo Testamento apuntaban hacia la cruz de Cristo. Por supuesto que ellos no la veían. Pero ¿qué dice la Escritura en Génesis capítulo 15? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Siempre ha sido por fe. Creyó. Depositó todo el peso de su pecado en un Dios. Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron porque se dieron cuenta de su desnudez, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué se escondieron? Por el pecado. Ahora, ¿fueron a buscar a Dios? ¿Quién los buscó? Dios los buscó. Dios fue a su encuentro y los confrontó. Dios ya sabía lo que habían hecho ellos, ¿sí o no? ¿Pero por qué los confrontó?
para que se dieran cuenta de su condición. ¿Y qué hizo Dios? Ellos trataron de cubrirse a su manera, como el hombre intenta llegar a Dios a su manera. Religiones, filosofía, buenas obras, imposible. ¿Qué tuvo que hacer Dios? ¿Cubrirlos con qué? Con pieles. Con pieles, lo cual nos muestra que tuvo que haber que un animal que Un sacrificio de un animal que tuvo que... derramar sangre, sacrificio de animal, para cubrir el pecado. Pero un día ese pecado iba a ser totalmente pagado en la obra de Cristo. Todos los sacrificios apuntan hacia allá. Lo vamos a ver más adelante. Pero todo apunta a la cruz de Cristo. Ahora, en ese momento él la decidiría en esos dos lugares. El seno de Abraham, que sería el cielo, y el infierno. Pero cuando Cristo murió, resucitó y ascendió a la presencia de Dios, ¿qué dice la Escritura? Ausentes en el cuerpo, pero presentes con el Señor. Inmediatamente nos vamos a estar con Cristo. El cristiano muere. Por supuesto que el cuerpo queda en la tumba. O los que fueron quemados, cenizas. Pero el espíritu, ¿dónde va? Como le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué estuvo con él en el paraíso? El espíritu, porque el cuerpo lo bajaron de la cruz. Y chao. Ahora, inmediatamente va con el Señor. Por eso en Primera Tesalonicenses, en el arrebatamiento de la iglesia, dice que el Señor regresa con sus santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que aceptaron a Cristo. Ahora, ¿vienen los cuerpos? No, el espíritu. Y va a haber resurrección del cuerpo. Y va a ser un cuerpo glorificado, nuevo. Y los creyentes somos arrebatados. No sé si van entendiendo. Díganme si hay alguna duda. No quiero confundirlos. ¿Se va entendiendo? Ahora, ¿a dónde va la persona que está sin Cristo? El infierno es inaugurado por Satanás y sus ángeles y el anticristo. Pero en ese tiempo está en un lugar donde está esperando ese juicio. El juicio del infierno. Pero también ya está en un lugar de tormento. ¿Se entiende? Bueno, nosotros los hijos de Dios, ¿tenemos que enfrentar el juicio del gran trono blanco? Mi pregunta, ¿sí o no? Les pregunto ahora yo. Leímos Apocalipsis. ¿Nosotros vamos a estar en ese juicio? Bueno, Sí, ¿quién dice que considero que sí? sí, que Jesús la justifica. ¿Vamos Que a estar nosotros en ese juicio? en algún momento vamos a rendir cuentas delante de Dios, con la Pero diferencia en ese que juicio, creemos en Jesús y Jesús es el que nos justifica. a ver, ¿quiénes piensan igual que la hermana? ¿Quiénes piensan que no vamos a estar en ese juicio? Ahora, la hermana por lo menos dijo algo, ¿ah? Los demás, a ver, ¿qué dice Daniel? Bueno, de pie. Dale, Dani. Yo creo que no vamos a estar en ese juicio porque somos justificados y salvos por la fe. ¿Quién piensa igual que Daniel? Vamos. Yo pienso como, bueno, a ver, si nos vamos a la palabra, dice
A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho. Si nosotros creemos en Cristo, no estamos muertos, estamos vivos. Si viene en el Espíritu, y no seríamos juzgados porque no estamos muertos. ¿Como quién pensás entonces? No es como Daniel que consultó Bueno, a ver, vamos a que ver. que no vamos ¿Quién a está? A ver, ¿quiénes más? ¿Quiénes piensan como la hermana? Vamos a pensar diferente. Tenemos que aprender bien. El evangelismo es, por eso es importante la doctrina bíblica. Bueno, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron juzgados en la cruz del Calvario. Romanos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, desnudez. Dice, ni la misma muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El juicio del gran trono blanco en Apocalipsis capítulo 21 es solamente para los incrédulos, para aquellos que rechazaron a Cristo, no creyeron en Él. Va a ser un juicio para todos aquellos incrédulos. Ningún creyente va a estar allí. Pero la hermana tiene razón en algo. Nosotros también tenemos que rendir cuentas. Claro que sí. Porque qué fácil sería la vida, ¿no? Pero ¿dónde rendimos cuentas? Daniel, ¿dónde pensás que rendimos cuentas? Vamos. Qué buena pregunta. No sé si tengo una respuesta Dale. formulada, pero creo que las cuentas las rendimos acá, me parece. No. ¿No? Vos pensás, a ver, pensamos que el apóstol Pablo puede recibir lo mismo que los corintios que hicieron solo lío y eran carnales, como dice la escritura. ¿Sería justo? No. No. Bueno, ahora ahí les voy a dejar que investiguen un poquito y más adelante lo vamos a saber. Los cristianos vamos a tener que rendir cuentas a Dios, pero para coronas en el tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Que no tienen, no van a ser juzgados nuestros pecados, porque ya fueron juzgados. Pero allí vamos a recibir por lo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Se despertaron un poquito, ¿no? Me encanta. Yo les propongo algo. Si yo les mando un link con videos, ¿lo van a ver? Sí, Sí, Para seguir sí. creciendo y aprendiendo. sí. Bueno, Sí, sí. yo les voy a mandar un video sobre el trono blanco que es dado por un profesor del Instituto Bíblico. Es un video de unos 40 minutos. El infierno es real. Vamos a parar acá porque no quiero hacerlo muy... Yo dependo de ustedes me dicen. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios para salvación. ¿Qué argumentos tenemos a veces para no predicar el Evangelio? Que yo tengo que ser de la misma clase social, que tengo que tener la misma capacidad intelectual. Les voy a decir algo. No sé si les compartí mi testimonio. Capaz les voy a compartir el domingo. Bueno. A mí me llevó a los pies de Cristo un hombre que no había terminado ni su secundaria. Decimos en bachillerato, decimos en Colombia. No tenía mucho conocimiento, un hombre mayor, pero me predicó el Evangelio tan claro. Yo estaba en un momento muy difícil de mi vida. Estaba en un momento muy difícil con una depresión muy grande por malas decisiones que había tomado.
Y este hombre me compartió y me dijo, tu problema no es eso, tu problema se llama pecado. Y la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Ya vamos a hablar de eso. Pero me dijo, sos un incrédulo. Cristo murió por tus pecados y te quiere salvar. Entonces, no depende de la misma, no tenemos que tener la capacidad intelectual o la capacidad o la misma clase social. No, eso es mentira. Dios utilizó 11 hombres comunes y corrientes. No tengo que tener el don. Es un mandato de Dios predicar el evangelio. Yo no tengo el don de evangelista. Y me cuesta, pero me esfuerzo para hacerlo. Repartir folletos, dar un testimonio. Pero tenemos que predicar un evangelio claro. Hermanos, la gente está con necesidad. Está con necesidad. ¿Pero qué necesidad? Necesidad espiritual. Miren, yo les comparto, la gente busca tantas cosas como en el tiempo del Señor. Cuando se predica el evangelio, la gente viene al frente y le decimos, ¿por qué pasaste? ¿Qué pensás? No, lo que pasa es que yo quiero que ore por mi hermano, yo quiero que ore por mi padre, lo que pasa es que estoy en una situación difícil. Pero está bien, pero la gente tiene que estar convencida de su pecado. Y es la obra que hace el Espíritu Santo de Dios que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no los podemos convencer, es la obra del Espíritu Santo que muestra el corazón de una persona pecadora que se va al infierno. El infierno es real. El incrédulo es real. Pero el cielo también es real. El cielo es real. Apocalipsis nos habla de lo que es ese precioso lugar que Dios tiene preparado para todos sus hijos. Entonces, 8:45. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les parece bien 45 minutos? Yo les voy a preguntar, les voy a hacer un examen después, ¿ah? Es la clase que vemos en el Instituto Bíblico, la ven todos los alumnos, así es de que aprovechemos todos para aprender. Bueno, si quieren invitar más personas, lo pueden hacer, ¿no? ¿Cómo les pareció todo? ¿Habían visto esto del infierno, sí o no? No, yo no. Yo no pensaba, o sea, por lo que usted explicó, entiendo que, digamos, uno va directamente al cielo y cuando uno muere, y los que no creyeron en Cristo van al infierno directamente. Yo no sabía, yo pensaba que, digamos, el juicio era todos juntos, y ahí el que creyó ¿cómo es? En Cristo, bueno, va al cielo, y el que no, al infierno. No sabía, era, digamos, separado. Sí. Eso no tenía el conocimiento. Bueno, vamos a aprender todos, vamos a aprender. La Escritura dice, como dijo mi hermano, el ladrón de la cruz, le dijo el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo murió y el espíritu del ladrón inmediatamente fue al cielo. Pablo dijo, ausente en cuerpo, pero presente con el Señor. Los hijos de Dios, morimos y no morimos, dice la Escritura. Nos vamos directamente al cielo. El espíritu, el cuerpo, que hagan lo que quieran con el pueblo, no sé qué sé yo. Ese espíritu va con el Señor y un día vuelve con el Señor para que el cuerpo sea resucitado en un cuerpo glorioso y vamos a estar con el Señor presentes por toda la eternidad. Ahora, Juan capítulo 14, los discípulos estaban turbados, miedosos. Él les dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creéis en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, por eso es necesario que yo me vaya. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo voy, vosotros también estéis. Es una promesa que el Señor les hizo en ese momento
a aquellos discípulos. El infierno es real. El incrédulo es real. El cielo es real. Les voy a mandar un link a mi hermana para que ella y el próximo miércoles les voy a preguntar si lo vieron. Son 2 videos de 40 minutos. Uno es sobre el tribunal, el juicio del gran trono blanco, el infierno. Y otro es sobre lo que va a ser ese cielo nuevo y tierra nueva cuando ya estemos allí en Apocalipsis, que eso más adelante lo vamos a ver. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a orar. Señor y Dios bendito, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu escritura es clara. Es clara y nos enseña que el hombre, su problema es el pecado y que por ese pecado la paga es separación eterna en el infierno. Por eso Cristo tuvo que venir, morir por nuestros pecados y resucitar para que podamos tener esa gran esperanza. Bendice, mis hermanos, y por favor, danos sabiduría, que tu Espíritu Santo nos enseñe a todos y nos ayude a amar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Próximo